Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este informe de los sábados que en esta ocasión lleva por nombre ¿Qué tan responsable es Petro del alza del dólar? Un video muy oportuno porque esta semana pues hay dos bandos en Colombia, los que efectivamente responsabilizan parcialmente de todo lo que está pasando en el dólar en Colombia con las políticas adoptadas por este nuevo gobierno, y la otra parte, ese ala radical del petrismo, considero que es el 1% de personas que básicamente no leen argumentos, no les importan los datos, que no tienen ningún tipo de control sobre sus afirmaciones más allá del fanatismo que profesan por su ídolo casi Dios, el presidente Gustavo Petro. Y ante esa circunstancia he decidido hacer un video para demostrar realmente si el alza del dólar es, como dicen los petristas, por la guerra de Ucrania, de Rusia, si es por el euro que se ha desplomado, si es por el dólar que anda fuerte en todo el mundo, o si, como ellos no lo consideran, en parte es buena de esa explicación, proviene de las mismas políticas adoptadas por el nuevo presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. Por eso vamos a arrancar con este video. Recuerden suscribirse al canal Orlando Santiago Fénix Valor. Si usted comparte este contenido, pues bienvenido. Si usted es de ese ala radical que ante estos videos sale a colocar comentarios ofensivos, hasta amenazas y ofensas, pues no importa, simplemente aquí lo que hacemos es mostrar datos, y los datos son incontrovertibles porque no son sujeto de subjetividad, o sea, no se pueden cambiar. Vamos a iniciar mirando por un momento qué estaba ocurriendo con el dólar antes de las elecciones y después. Paso a la pantalla. Aquí tenemos una gráfica del dólar durante buena parte del 2022. La primera vuelta de elecciones en Colombia fue el 29 de mayo. Entonces, si miramos el 29 de mayo fue este día. Este es el viernes 27 de mayo. Y luego viene el 30 de mayo, con el triunfo o el paso a segunda vuelta del señor Rodolfo Hernández. Y cuando el señor Gustavo Petro no ganó en primera, hubo una caída del dólar que estaba negociándose por los 3.930 pesos e incluso llegó a negociarse a 3.745 pesos. Cuando se acercó la segunda vuelta, que fue el 17 de junio, el 19 de junio, perdón, vamos a mirar las fechas. Miren, esto es 15 de junio, aquí 17 de junio, esto fue un festivo, lunes 20 de junio, y cuando se conoció el resultado de la segunda vuelta, el dólar comenzó a subir, pasó de 3.903 pesos a el 12 de julio llegar a un nivel de 4.656 pesos en las negociaciones y en la TRM de 4.620 pesos. Vino una fase de volatilidad, de entender en Colombia qué ocurría frente a las políticas adoptadas por el nuevo presidente de Colombia, y de hecho en la última parte, nuevamente en los primeros días de octubre, vuelve el dólar a atacar los niveles máximos. Para esto coloqué una publicación en mi Twitter, a ver si algunas de las personas que me siguen o quien tengo contacto me enviara una gráfica de Bloomberg. Bloomberg es la agencia de noticias internacional, para ver qué estaba pasando con el dólar en dos rangos de tiempo, del 31 de diciembre del 2021 hasta el 17 de junio del 2022, lapso donde no había certeza si el presidente iba a ser Gustavo Petro, y del 17 de junio del 2022 a hoy. De hecho, le envié un mensaje a Felipe Campos. Felipe Campos, les muestro acá, es el gerente de investigaciones y de económicas de Alianza Valores, quien muy amablemente me ayudó con las gráficas y me envió las mismas. Entonces, en esta primera gráfica que ya tienen en pantalla, pueden observar el rango del 31 de diciembre del 2021 al 17 de junio del 2022, donde incluso el peso colombiano se había fortalecido, o sea, no se había devaluado, se había revaluado. Habíamos logrado en esos primeros 5 meses del 2022 que el peso ganara o recuperara algo de valor frente al dólar. Entonces le pedí a Felipe también que me ayudara con el rango del 17 de junio del 2022,
viernes antes de la segunda vuelta hasta el día de hoy. Y esta es la gráfica. Aquí pueden ver cómo Colombia ahora ya ocupa el segundo deshonroso peor lugar, solo superado por el famoso progresismo de Argentina. Ese progresismo que tanto le gusta al nuevo presidente de Colombia, que incluso a mitad de semana colocó un trino donde salió a decir que era bueno considerar un impuesto para los capitales llamados golondrina que están por todo el mundo simplemente invirtiendo en todos los países, intentar colocarles un impuesto para que no migraran. Dicho de otra forma, esto era casi como abrir las puertas para un famoso corralito financiero de ese, para las personas jóvenes que tienen ahora 18 años, que tuvieron su primera votación, o 20 o 25, pues le invito a que revise los primeros años de este nuevo siglo, por allá a inicios de los 2000, y el famoso corralito financiero que para esa época fue muy importante en Argentina. Y de hecho, Argentina ha logrado cargar con ese lastre que generó, pues nuevamente, gravar a los inversores extranjeros, se les disparó la inflación, llevaron su economía a arruinarla. Y recuerden que hace un siglo Argentina era un top 5 de los países más poderosos del mundo. Ahora la situación es totalmente diferente. Pero para que sea mucho más fácil de entender, decidí a través de mi modelo Fénix esta información, mostrarles a ustedes en un rango de tiempo del 17 de junio del 2022 hasta el 7 de octubre el comportamiento de algunas monedas. ¿De quién? Del real brasilero, del peso argentino, del peso chileno, del sol peruano, del peso mexicano y del peso colombiano. Estos datos son los datos del cierre. Para quienes tengan dudas de cómo se consigue esa información, es tan simple como entrar a cualquier agencia de información económica. Por ejemplo, aquí tengo a Investing. Si ustedes quieren saber qué ha pasado, por ejemplo, con el real brasilero, entonces comenzamos a mirar todas las monedas, y aquí las ordenan para que les quede más fácil, las monedas frente a cada una de ellas. Entonces la ordenamos, vamos a mirar, vamos a mostrar el ejemplo del primero. ¿Cómo sería para mirar el comportamiento del real brasilero? Simplemente se paran en la moneda, le dicen abrir enlace nuevo, y aquí está, 5.22,15. Entonces, en nuestro caso, aquí lo tenemos ya colocado. Este es el comportamiento del real el 7 de octubre. Hicimos lo mismo para el peso argentino, para el peso chileno, para el sol peruano, para el peso mexicano y para el peso colombiano. ¿Y qué encontramos? Que del 17 de junio hasta el 7 de octubre el real brasilero se ha devaluado. Devaluado significa ha perdido valor por 1.24%, el peso argentino en 21,43%, el peso chileno en 6,97%, el sol peruano en 6,90%, el peso mexicano en vez de devaluarse se va reevaluado. ¿Y por qué? Por una razón, porque México está aprovechando las dificultades de generación de energía, particularmente de gas y de hidrocarburos, y está pues aportando su cuota y aumentando la misma. Mientras tanto, en Colombia, nuestro nuevo gobierno habla de, o de hecho no habla, su primera medida fue suspender todos los contratos de exploración de gas y petróleo. Realmente es increíble, parece que viven en un universo paralelo, un mundo en este 2022 sufriendo por energía y por commodities, y Colombia se da el lujo de cancelar y anular cualquier proyecto de exploración. Pero continuemos. Aquí tenemos entonces el peso colombiano que se ha devaluado un 18,29%. Cuando ordenamos este ranking, vemos que Colombia ocupa el puesto número 2. ¿Qué significa tener el puesto número 2? Que solo nos supera Argentina, y Argentina por todos sus problemas, pero en la región Colombia se ha devaluado mucho más que el peso chileno, que lo ha hecho en 6,97%, el sol peruano, que lo ha hecho en 6,90%, el real brasilero, que lo han hecho en 1,24%, y el peso mexicano, que se ha revaluado 1,60%. Pero bueno, aquí es donde salen los petristas y dicen, recuerden, no los petristas, los 11.2 millones de colombianos, que en el 99% de sus casos fueron engañados con una estrategia de medios de comunicación terrible como la del señor Guanúmen, y que básicamente jugó con la información, la manipuló y
con esto engañó a ese 99%, pero ese 1% de ala radical ahora dice que la devaluación del peso colombiano no es por culpa de Petro, sino por la guerra en Rusia. Entonces, para derribar esa tesis tan nefasta y blanda, simplemente incorporo una nueva columna con la moneda rusa y vamos a mirar el cierre que tenía el rublo ruso el 17 de junio y en cuánto está el 7 de octubre del 2022. Aquí ampliamos el rango de la gráfica. Esto está en la columna AW y vemos que, si le damos a aceptar, que el rublo ruso se ha devaluado 8,85%, pero la moneda colombiana lo ha hecho al 18%. O sea, esto es como si la guerra no hubiese sido en Ucrania, sino en Colombia. Y eso no es así, aunque particularmente la mente de ese 1% de ala radical petrista parece pensar de esa forma, pero continuamos. Entonces luego dice que no es solamente por el rublo ruso, sino que el euro también ha perdido valor. Cuando uno mira el euro en ese rango de tiempo, efectivamente el euro se ha devaluado un 7%. Así que vamos a incorporar el euro, nos vamos hasta la columna AV y tenemos que se ha devaluado un 7%, no un 18%. Entonces nuevamente la razón no es ni la guerra en Rusia, ni el euro en su totalidad. Entonces dicen que es básicamente un comportamiento generalizado del dólar, que es el dólar que frente a todas las monedas del mundo se ha revalorizado, lo que en principio pareciera ser cierto, pero no en la dimensión que pasa en Colombia. Observen. Entonces, para esto agregamos una nueva columna, vamos a la gráfica, le decimos que me lea desde la columna AU. Y aquí tienen que el índice del dólar se ha fortalecido un 7,84%. Para decirlo de forma fácil, podemos decir que ese 7,84% ¿cuánto representa del peso colombiano? El 18,29%. Y dicho de una forma más fácil, podemos decir con total certeza que el 42,86% de lo que pasa en Colombia ha sido explicado por el dólar, pero el otro 57,14% es por aspectos netamente locales. Y entonces, cuando miramos un ranking acá e incorporamos al rublo ruso, e incorporamos al euro, e incorporamos al índice del dólar y vamos a ingresar los respectivos valores. El rublo ruso, la devaluación del euro y la fortaleza del dólar. Para este caso hay que hacer dos cosas. Para el caso del euro dólar no se ha entender la devaluación del 7%, pero para el índice del dólar, como el dólar se ha fortalecido, vamos a multiplicar este dato por -1, porque es la revalorización del índice del dólar. Entonces, si ordenáramos esta gráfica y le damos aquí ordenar de mayor a menor, entonces si ordenamos las monedas y las ponemos acá y le decimos datos ordenar por devaluación, encontramos que el peso colombiano es la segunda moneda más devaluada en esta muestra y que ni la guerra en Rusia, ni lo que pasa con el euro, ni lo que pasa con el índice del dólar son las razones para explicar el comportamiento y la debilidad del peso colombiano. Para explicar la debilidad del peso colombiano hay razones muy elementales. Si usted suspende contratos de exploración y gas en un año donde el mundo está padeciendo por energías, pues su país básicamente es un país bastante tonto. Si usted es el único país del mundo que en un año donde todo el mundo está entrando en una recesión y usted plantea una reforma tributaria para subir los impuestos, pues su país es bastante tonto. Y si usted plantea ponerle impuestos a los inversores, a los capitales que llegan a nuestro país, ponerle un impuesto si se llegan a ir, pues usted es bastante tonto, porque eso también generaría el famoso corralito, como ya lo hizo Argentina y otros países que han fracasado, y eso solo por mencionar tres de muchas medidas que básicamente van en contra de la formación de capital, de la generación de empleo. Y recuerden, esta reforma que grava con sobretasas de impuestos algunos sectores como el petrolero, el bancario, tiene mayores ítems
de tasas de impuestos y más. Para los que no lo saben, Colombia es la economía que paga más impuestos para las empresas. Aquí estamos hablando de empresas en toda la OCDE. Pues si usted le aumenta aún más los impuestos, pues ¿qué va a lograr? Lo que va a lograr es que las empresas cada vez tengan más dificultades. Si tienen dificultades, van a despedir personas. Si despiden personas, van a generar desempleo. Si generan desempleo, van a generar un impacto mayor de recesión económica. Así que con este video, lo que simplemente queríamos era ilustrarlos cómo económicamente se puede explicar con datos y sin ningún tipo de subjetividad que el 57% de lo que ocurre en Colombia con el peso colombiano es exclusiva responsabilidad de las irresponsables medidas de carácter económica que ha adaptado el señor presidente Gustavo Petro. Aunque ese ala radical del petrismo, ese al que uno le explica con datos, que le muestra evidencias, que le muestra el efecto de los cálculos y los resultados, pero que aún así sigue debatiendo ese estilo de petrista, que es el 1%, el petrista que promovió esas estrategias de medios como la que hizo el señor Guanúmen de coger información, trabajar información falsa y aprovecharse de la ignorancia de los colombianos. Ese tipo de irresponsabilidades es el que tienen hoy a Colombia, destruyendo el aparato productivo a una tasa muy acelerada, haciendo perder capacidad adquisitiva al peso colombiano y no quiero mencionar las posibles consecuencias que vienen a futuro porque si las digo ahora me van a tildar de exagerado, pero tengo unos videos donde lo puedo demostrar y más adelante, Dios no lo quiera, pero si se llegan a acertar en ese tipo de estimaciones, pues tristemente habrá que decir que teníamos la razón. No se olviden suscribirse a este canal, Orlando Santiago Fénix Valor en YouTube, y apoyarnos simplemente con que ustedes se suscriban, den un like, comenten, compartan. Estos son contenidos para educar a los colombianos y que esto que estamos viviendo no nos vuelva a ocurrir. Hemos tenido candidatos que simplemente no están en los extremos y que pueden tener más la razón, pero Colombia ha decidido votar con ignorancia y siempre que se habla de un extremo, siempre de un extremo totalmente radical, nunca la razón estará en una esquina. Les habló Orlando Santiago y los espero en el próximo video.